Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más acá, Tercera Posición, el programa político de EVA TV. Yo soy Federico Montero, en esta oportunidad me acompaña Alejo Álvarez. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien? Muy bien. Y hoy vamos a tratar de meternos de lleno y cortita y al pie con uno de los temas de coyuntura política más relevantes, que tiene que ver, por un lado, la noticia es la caída del gobierno alemán, el quiebre del frente político que sostenía el gobierno de Olaf Scholz, y por otro lado la trascendencia que esto tiene en una Europa convulsionada, en crisis política, en crisis estratégica, todo esto en el marco de la gran transición que significa la cuenta de espera para la asunción de Donald Trump y lo que se espera que signifique en términos de cambio del escenario internacional. Es un verdadero game changer. Momento de definición, ¿no? Así es, momento de definiciones. Entonces, para meternos de lleno con eso, tenemos en conexión en directo desde Berlín a Ezequiel Vistoletti. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días para nosotros, buenas tardes. Los demás, bueno, en el horario que lo escuchen. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, Fede, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bueno, Ezequiel es, como dice el Graf, profesor de Relaciones Internacionales, es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, está radicado en Alemania, donde hizo 2 posgrados, una maestría y un doctorado, y además es un analista político internacional que dirige su propio canal de streaming, demoliendo mitos de la política. Recomiendo que se suscriban y que sigan atentamente el canal que dirige Ezequiel junto con muchos otros analistas, porque hace un seguimiento de la política internacional con mucha rigurosidad y mucha actualidad. Ezequiel, te queríamos preguntar, bueno, la noticia de la semana es la caída del gobierno alemán. Para recordar un poquito a la audiencia acá en Argentina, Olaf Scholz venía gobernando con la coalición, si mal no recuerdo, se le llama la coalición del semáforo, ¿no? Porque estaban los socialdemócratas, que son rojos, los verdes, que son verdes por definición, y los amarillos, que serían como los liberales, ¿no? Ahí hubo una crisis de ese frente político, una caída del gobierno, en un contexto donde pareciera ser que a Alemania, de un tiempo a esta parte, le vienen saliendo las cosas relativamente mal. Quedó en falsa escuadra en el conflicto entre Ucrania y Rusia, quedó en falsa escuadra en relación con el cambio de gobierno norteamericano. Contanos un poquito cómo está el escenario, cómo se vive la situación ahí en donde vos estás, Ezequiel. Bueno, comenzando por lo más específico, por Alemania, un país en crisis, un gobierno en crisis, y en ese contexto uno de los miembros de la coalición del semáforo, los liberales, determinan abandonar la coalición ya un mes atrás, frente a lo cual comienza un gobierno de minoría con el objetivo de recorrer el periodo de transición hasta un voto de confianza, al cual llama, solicitado por el gobierno adrede para que lo rechacen, y de esa manera eso genere nuevas elecciones de aquí a 60 días, más o menos para el 23 de febrero previstas las elecciones. Eso en términos institucionales muy probablemente vaya a aparecer como ganador de las elecciones en febrero el principal partido de la oposición, la Democracia Cristiana, el partido de Merkel, y comenzarán las tratativas para una alianza tendiente muy probablemente a un gobierno de gran coalición. Así llaman a los gobiernos entre los 2 grandes partidos, la Democracia Cristiana, el partido de Merkel, y la Socialdemocracia. Esto, más allá del cambio de nombres, no va a determinar absolutamente nada en cuanto a la orientación económica, política y sobre todas las cosas de política exterior de Alemania. Sin dudas, los partidos antisistema o los partidos ubicados por fuera del sistema político convencional, tanto a la derecha, la Alternativa por Alemania, como a la izquierda, la Alianza Sarah-Wagenknecht, en realidad los partidos de la paz, los partidos en este momento presentando una plataforma basada en restablecer la paz y las buenas relaciones con Rusia y abandonar una guerra ruinosa para
Alemania, a diferencia de todo el resto de los partidos ubicados en el sistema político convencional. Bueno, esos partidos van a realizar una muy buena elección, sin lugar a dudas, pero no van a generar los votos necesarios para la formación de un gobierno alternativo. Así que no van a aparecer cambios en este sentido, como tampoco aparecieron cambios en Francia tras la crisis política todavía en curso después de las elecciones llamadas al Parlamento, llamadas por Macron, y la formación de un gabinete en minoría, etcétera, etcétera. Todo eso no va a determinar ningún cambio en la política ni de Alemania, ni de Francia, ni de Europa. Por ende, los cambios van a aparecer a través de la asunción de Donald Trump el 20 de enero, y esto va a generar una situación de total desesperación y una situación de offside, podemos llamarla. Va a aparecer en posición adelantada Europa en un escenario de una transición de un orden unipolar hacia un orden multipolar, en el cual Europa realizó una decisión: comenzar un enfrentamiento contra ese orden multipolar en ciernes y acompañar ciegamente a los Estados Unidos. Y esto determinó una crisis terrible en Alemania, tanto en lo económico como en lo político, incluso en lo cultural, y hoy día aparecen las consecuencias, tanto en Alemania como en Europa, los procesos los mismos. La sociedad rota, la política rota, la economía rota y una pérdida total del rumbo. Esa es la situación, una decadencia verdaderamente irreversible en el marco de cambios a escala global muy importantes. Bien, y vos hacías medio como de paso una mención de un clivaje político que quizás no está tan instalado de esa manera en el modo de entender el escenario político. Lo hacías en relación a Alemania, pero lo extendías a los demás países de Europa, que hablabas los partidos de la paz versus el conjunto del otro sistema político, que podríamos decir los partidos favorables a tomar postura bélica en relación al conflicto. ¿Qué tanto se vive eso en la realidad política europea? ¿Se lo percibe de esa manera ya como un tema? Porque hasta hace un tiempo uno tenía la idea, la percepción de que había una especie de consenso generalizado respecto de la necesidad de acompañar la iniciativa bélica de la OTAN en relación a Rusia. ¿Esto, la crisis económica, la crisis de los partidos políticos, ha ayudado a cambiar esta percepción? Sí, pero todo esto aparece en un contexto de enajenación, de alienación generalizada de la ciudadanía. Como anécdota, el otro día, después de hasta hace poquito aparecía por ahí por Buenos Aires, una vez llegado aquí, bueno, por casualidad comencé una conversación con una persona aquí en Alemania, una persona formada, y bueno, esa persona interesada por Argentina comenzaba el diálogo: en Argentina las cosas aparecen muy mal, ¿verdad? Y yo respondía: sí, efectivamente, de alguna manera, como aquí en Alemania también, ¿no? Los ojos así abiertos. ¿Cómo en Alemania las cosas mal? Sí, bueno, aparecen al borde de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, reaccionó completamente ofuscada porque aparece en un estado de negación. No solamente los alemanes, sino los europeos en general, y con un desconocimiento total. Más allá de eso, los casi 3 años de guerra con consecuencias catastróficas para Europa y en particular para Alemania. Recordemos ya los casi 5 años de estancamiento económico, la ausencia de energía, la rotura de el gobierno, la posibilidad de un conflicto con una potencia nuclear como Rusia, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso comenzó a generar primero en la opinión pública un rechazo a las políticas de continuidad de la guerra, y después también incluso en los partidos tanto de la paz como los partidos de la guerra, porque no solamente aparecen en crecimiento los partidos en contra de la continuidad del envío de armas y de la prolongación de la guerra, sino que incluso el principal clivaje político en las próximas elecciones va a aparecer en lo relativo al envío o no de misiles de largo alcance alemanes, los famosos misiles Taurus. Sí. El gobierno de Scholz rechazó su envío, afortunadamente, porque esto inmediatamente posicionaría a Alemania como blanco legítimo de los ataques rusos.
considerando aún la introducción de los misiles Oryezhnik, el nombre ruso para avellano, el árbol de la avellana, así llamaron a el último misil hipersónico ruso, una cosa fuera de lo común, con una velocidad de más de 12.000 kilómetros por hora, ininterceptable para los sistemas de defensa europeos y bueno, al alcance, naturalmente, con un alcance suficiente para realizar un ataque directo contra Alemania. Putin estableció una línea roja muy clara: si realizan ataques contra el territorio ruso con armamento occidental y naturalmente con inteligencia occidental, incluso con los operadores, los ingenieros a cargo de estos sistemas de misiles disparados desde Ucrania, pero también o bien estadounidenses, o bien británicos, o bien franceses, entonces todos los objetivos europeos aparecen como objetivos legítimos. Alemania, por ahora, debido a la decisión de Scholz de rechazar el envío de estos misiles, bueno, aparece excluida como blanco. Pero ese representa ahora el principal clivaje político en esta campaña electoral ya iniciada. De hecho, porque la democracia cristiana quiere despachar estos misiles, lo cual connotaría un acto de suicidio colectivo para Alemania. Claro, en el medio va a aparecer la llegada de Trump al gobierno y naturalmente hay un cambio de la situación en lo relativo al escenario ucraniano, ¿no? Eso te quería preguntar, dos cuestiones. Por un lado, la posición de la democracia cristiana, vos decís que tiene una posición de involucrarse aún más en el conflicto. Contrariamente, quizás uno tendería a pensar que, bueno, quizás poner paño frío. Recientemente salió la biografía de Angela Merkel. ¿Hay una especie de revival de la época de Merkel o se viene una nueva camada de la democracia cristiana que tiene una perspectiva diferente respecto de esa mirada más social, más vinculada con las protecciones sociales que uno que asociaba históricamente con esa fuerza política? No, en realidad Merkel, en cuanto a su política exterior, motorizó una política de buenas relaciones. Sí, por eso. Básicamente a través de la compra de gas, por eso la construcción de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, contra la amenaza explícita de Estados Unidos. Recordarás a Biden en aquel discurso, ya con Scholz en el gobierno: vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que no comiencen los envíos de gas con el gasoducto Nord Stream 2. Después perpetraron un atentado directamente contra esto. Bueno, Merkel, a pesar de su cercanía ideológica a Estados Unidos, había perseverado en esta línea de acercamiento a Rusia, de compra de gas ruso y de venta de productos manufacturados, automóviles, trenes, industria metalúrgica y todos los productos de exportación de Alemania. Por eso, hoy día, en gran medida, en los medios hegemónicos alemanes, Merkel aparece casi como una traidora a los intereses de Alemania por haber establecido este vínculo de buenas relaciones con Rusia frente a lo que ahora presentan como el monstruo ruso, el imperialismo ruso, el malvado de Putin y un montón de estupideces del estilo. Bueno, el futuro canciller Merz, el líder de la democracia cristiana ahora, hace algunas semanas, envalentonado antes de la crisis del gobierno, en un discurso realizó una amenaza: deberíamos establecer un ultimátum a Putin, o abandona Ucrania en 24 horas o despachamos los misiles Taurus tan discutidos, ¿no? Estos misiles alemanes de largo alcance. Después, una vez comenzada la crisis y cuando de repente aparecieron perspectivas de su llegada al gobierno, rectificó esto: no, en realidad yo no quería un ultimátum. Bueno, claro. El miedo a un ataque real, y más aún después de la demostración de los misiles Oryezhnik, alcanzó a todos, incluso a este señor, pero la democracia cristiana actual presenta una línea mucho más dura incluso que la socialdemocracia en el gobierno. De todas maneras, todos los partidos sistémicos, por llamarlos de alguna manera, todos presentan una línea de continuidad de la guerra, claro que con matices. Dentro de esos matices, el más belicista de todos, increíblemente, bueno, ¿cuál de ellos? Los Verdes, el partido históricamente pacifista, devenido en un partido de la guerra directamente. Y después, en segundo lugar,
la democracia cristiana, los liberales, un poquito menos los socialdemócratas, todos a favor de la continuidad de la guerra, pero en el caso de Scholz, por lo menos con la conciencia de no despachar estos misiles, los cuales, por cierto, no generarían absolutamente ninguna diferencia, ningún cambio en el desarrollo de la guerra ya ganada por Rusia. Esto ya parece clarísimo incluso para los analistas occidentales. Y fuera de ese sistema de partidos convencionales de toda la vida, bueno, aparecieron la Alternativa por Alemania, un partido de la nueva extrema derecha, y posteriormente por izquierda la Alianza Sarah Wagenknecht. Esos sí rechazan la continuidad de la guerra por las consecuencias terribles para Alemania, naturalmente. Claro. Y vos mencionabas la situación de transición que se está viviendo respecto de lo que va a ser la asunción de Donald Trump, que puso en su discurso de campaña, y lo viene sosteniendo a lo largo del tiempo, la cuestión de terminar el conflicto, terminar formalmente el conflicto con Rusia, buscando una salida pacífica. Incluso él ha llegado a afirmar: yo lo llamo por teléfono a Putin y en un ratito lo arreglamos. Lo convocó al propio Zelensky, medio como para explicarle que cuando él asuma la situación va a cambiar. Vos decías que frente a esta situación quedarían prácticamente en offside buena parte de la dirigencia política europea, tal como está planteando ahora la situación. Si uno lo piensa en términos de tiempos, Trump va a asumir el 20 de enero y las elecciones en Alemania van a ser un mes después. ¿Vos creés que ahí va a haber un espacio también para que, así como Merz ajustó su discurso sobre la guerra cuando vio que los misiles rusos no eran ninguna joda, habrá también un periodo de ajuste de la política de los líderes europeos en ese periodo de transición hasta la llegada que estamos viviendo, hasta la llegada de Trump? ¿O van a sostener unilateralmente el conflicto a pesar de que Estados Unidos intente reconfigurarlo? Bueno, esa es la pregunta del millón en este momento, pero considerando la catadura ética y moral de la dirigencia europea en este momento, muy probablemente no vayan a rectificar. De hecho, no podrían rectificar sin un recambio personal de toda la dirigencia europea, tanto de los países como de la Unión Europea. Sí, naturalmente deberán reacomodar cosas, porque aunque Trump quiera y haya presentado esto de vamos a acabar el discurso vamos a acabar el conflicto en 24 horas, obviamente no va a poder desactivar el conflicto en 24 horas, porque detrás de esto aparece un conflicto mucho más profundo en el cual Ucrania solo representa el escenario, ¿sí? Acá aparece el conflicto de la relación entre Rusia y ahora ya los BRICS, o sea, en definitiva, Rusia con China detrás y Estados Unidos con Europa como furgón de cola, y la línea de tensión en Eurasia. Es el conflicto de fondo en Ucrania, y eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, no podría desaparecer de la noche a la mañana, porque connotaría la renegociación de las bases misilísticas de la OTAN en Polonia, en Rumania, el acuerdo firmado hace muy poco entre Finlandia y Estados Unidos, a partir del cual Estados Unidos puede establecer misiles también en Finlandia, en la frontera con Rusia, muy cerca de San Petersburgo. Bueno, muchísimas cuestiones de fondo no resolvibles en 24 horas, ni siquiera en una cuestión de semanas, pero sin dudas, más allá de esto, Trump determinó que Estados Unidos va a abandonar la centralidad en el apoyo de Ucrania para redireccionar su política exterior hacia Medio Oriente y hacia China. En mi opinión, lo sucedido en Siria representa una demostración de que esa política futura de Estados Unidos hostil hacia China va a parecer centrada en lo económico, mientras que en lo militar, en lo político, el foco va a aparecer en Irán. Y muy probablemente con una guerra directa contra Irán junto a Israel, naturalmente, ¿sí? Pero en lo de Ucrania, ahí sí certeza respecto a el retroceso de Estados Unidos. Y muy probablemente los líderes europeos determinen una línea de continuidad en una situación verdaderamente insostenible, porque
no pudo toda la OTAN, no pudo Europa, no pudo Estados Unidos, no pudieron, bueno, además lo acompañan también Australia, Japón, Nueva Zelanda, todos ellos no pudieron en una guerra de desgaste contra Rusia. Rusia parece encaminada hacia una victoria inexpugnable, realiza avances todos los días, va a conquistar muy probablemente todos los territorios ucranianos hasta el río Dnieper e incluso la ciudad de Odessa de manera militar o de manera diplomática. Vos decís que Odessa también. Los europeos. Vos decís que llegan hasta Odessa. Odessa, sin lugar a dudas. Cuidado, sin lugar a dudas, Odessa va a aparecer bajo control ruso. Por una cuestión geopolítica, Fede. Porque si Odessa. Si la Ucrania futura, la Ucrania después de la captura de la mitad de su territorio por Rusia, si esa Ucrania futura presenta una salida al Mar Negro, entonces aparece medianamente como un estado viable. Si no, no. Claro, recordemos a la gente esto. Esto es muy importante que estás marcando porque quizá la gente no tiene el mapa en la cabeza. Estamos hablando de el límite que tiene Ucrania hacia el sur sobre el Mar Negro, donde Odessa es uno de los principales puertos, si no el principal puerto de salida de toda la mercancía ucraniana, fundamentalmente la producción de alimentos que se exportan desde ahí, los granos ucranianos. Recordemos, Ucrania cuenta con las famosas tierras negras que tienen una renta extraordinaria, en un sentido similar a lo que ocurre en la Argentina, sobre el que se basa gran parte de la sostenibilidad económica ucraniana y que aparte fue estratégica siempre para Rusia en la Segunda Guerra Mundial, etc. Si se bloqueara ese puerto, significaría que Ucrania queda como un espacio, como un estado sin salida al mar, digamos, bloqueado internamente y sujeto entonces al juego geopolítico. Eso sería una derrota estratégica al proyecto, sería un nuevo estado, no sería la Ucrania tal como se la conoce hasta ahora. Eso sin lugar a dudas, Fede, sin lugar a dudas. Además, bueno, debemos recordar el significado de Odessa para los rusos en la historia rusa, la reconquista de Odessa de los otomanos por Catalina la Grande, bueno, muchísimas cosas. Además, el idioma hablado allí mayoritariamente también el ruso, no el ucraniano, pero más allá de eso es el juego geopolítico y Odessa o lo conquista Rusia militarmente. Para esto claro, deberíamos aparecer en un escenario de bastantes meses más de guerra, más allá de que las defensas ucranianas cada vez presentan un punto más cercano al colapso en una guerra de desgaste, pero desde el lugar actual hasta Odessa muchos kilómetros, pero Rusia aparece en la ofensiva, con su economía floreciente, con su gobierno fortalecido, militarmente más fuerte que nunca, así que tarde o temprano lo podría conquistar. Muy probablemente, por el contrario, lo va a conquistar a través de la negociación con Estados Unidos y el rediseño del esquema de seguridad de Eurasia. Pero Rusia, esto recordalo, Fede, así puesta la firma, Rusia va a querer Odessa, sí o sí. Junto a todos los territorios hasta el Dnieper, el río dividiendo Ucrania en dos, una parte hacia la derecha, la parte naturalmente prorrusa, étnicamente rusa, hablando el ruso, y hacia la izquierda la parte pro-ucraniana, hablando ucraniano, y mucho más cercano ideológicamente a Europa y a Estados Unidos. Sí. No, y lo que quedaría de Ucrania sería una especie de estado tapón, tutelado directamente por la OTAN y sostenido económicamente por las empresas que se encarguen de la, entre comillas, reconstrucción. Algo así, pero todas las riquezas de Ucrania, las grandes riquezas de Ucrania, como los minerales ligados a la industria metalúrgica ucraniana, heredada de los soviéticos naturalmente, la minería, el carbón, los minerales estratégicos, el litio, las tierras negras, todas ellas en su mayoría aparecen ubicadas del río Dnieper hacia la derecha, ¿sí? Con lo cual la reconstrucción a partir de esos recursos naturales aparece prácticamente no realizable, imposible.
Y por otro lado, Fede, si bien ahora en los medios occidentales, por sobre todas las cosas en los medios anglosajones, proliferan las elucubraciones sobre la posibilidad de tropas de paz, no lo llaman tropas de la OTAN, sino tropas de paz ubicadas en ese remanente de Ucrania, en esa Ucrania sobrante, Rusia tampoco va a convalidar eso. Y no lo va a convalidar porque comenzó una guerra por la posibilidad de la colocación de tropas de la OTAN y de misiles de la OTAN en su frontera. Si ahora reacomoda su frontera más al oeste, tampoco va a convalidar la existencia en esa Ucrania del futuro, en esa Ucrania remanente, de tropas de la OTAN. Esto representa una demostración del grado de eurocentrismo y de enajenación de la realidad de los medios occidentales y de los líderes occidentales. Para ellos, las guerras comienzan cuando ellos quieren y ellos determinan también el final de las guerras. Pero no pueden eso porque Rusia aparece como ganador. Entonces, como mínimo, esa Ucrania del futuro deberá presentar, en primer lugar, una situación de neutralidad con respecto a la OTAN, pero también deberá parecer desmilitarizada, por lo menos en cuanto a sus relaciones con los países europeos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Podrá tal vez presentar una fuerza armada propia, limitada a una determinada cantidad de efectivos, lo cual, por cierto, va a generar también un conflicto adicional, porque Ucrania ahora presenta 800.000 soldados en pie de guerra. Entonces, el otro día, por ejemplo, Zelensky ya realizó el ofrecimiento de el envío de estos soldados, porque en Ucrania no van a poder aparecer activos tras la derrota con Rusia, del envío de estos 800.000 soldados a Europa como futuras tropas de la OTAN ante la situación deplorable especialmente de las Fuerzas Armadas en Europa, jibarizadas por la decisión de la subordinación de la defensa europea a los Estados Unidos. Pero esa Ucrania remanente, Fede, de seguro no va a aparecer como una Ucrania de la OTAN, de alguna manera en el modelo de la Alemania de la posguerra, la Alemania de la Guerra Fría, dividida en dos, una parte para la Unión Soviética, otra parte para la OTAN. No, Rusia no va a convalidar eso y presenta una posición de fuerza desde la cual puede establecer esas condiciones. Claro, fuertísimo, ¿no? Fuertísimo como enseñanza de qué ocurre con un país que se alinea a la política exterior de otro país. Bueno, recordemos, el propio gobierno de Zelensky fue diseñado para eso después de lo que fue la intervención en 2014 con el cambio de gobierno, entre comillas, con el golpe encubierto al gobierno que había en Ucrania, que era un gobierno prorruso. A partir de ahí se diseñó toda una política de intervención en Ucrania, forzando la situación hasta llegar a este punto. Lo digo como una reflexión ya desde Argentina, ¿no? Pensando en que uno se sube un tren, ¿no? Que parece lindo porque, bueno, vamos a seguir con Estados Unidos, vamos a apoyarlo, vamos a alinearnos con sus intereses estratégicos, vamos a subirnos a las guerras que no son las nuestras, a apoyar conflictos que no son los nuestros, y después termina siendo destruida en su estatalidad, en la materialidad de la propia estatalidad, ese país, cuando deja de ser útil a la función que se le asigna desde el centro imperial. Es una reflexión, ¿no? Para sacar respecto del camino que está emprendiendo una figura como Milei, por ejemplo. ¿Cómo lo ves vos, Ezequiel? Completamente de acuerdo. Además, acompañaría tu análisis, Fede, no solamente con la destrucción del Estado ucraniano, sino con la destrucción de su propia gente, de su pueblo. 1 millón de muertos, 10 millones de migrantes, de exiliados, una situación verdaderamente catastrófica. Sin lugar a dudas, el pueblo ucraniano representa la víctima de esta locura, de este engaño, de este suicidio colectivo. Pero bueno, recordemos al pueblo afgano, al pueblo iraquí. Los halcones neoconservadores estadounidenses carecen de compasión siquiera por su propio pueblo, con lo cual si esto determina la muerte de otras sociedades, para ellos aparece como algo intrascendente. De hecho, ahora están realizando un llamado abierto, tanto las autoridades de Estados Unidos como incluso las europeas,
al descenso de la edad de la movilización en Ucrania, Fede, de 25 a 18. Quieren despachar a los chiquilines de 18 años a la picadora de carne como carne de cañón para que los machuquen a bombazos los rusos solamente en nombre de la geopolítica imperialista de Estados Unidos. Es el grado de decadencia ético-moral de Occidente irreversible en un marco en el cual aparece un mundo nuevo y por ende quienes en Argentina, y ahí recojo la pregunta sobre Argentina, quienes recuerdan la política exterior de Menem, ahora con Milei, todo el mundo, por sobre todas las cosas, todos los mileístas realizan una reivindicación del menemismo, de su política exterior. Yo la rechacé toda mi vida por la entrega absoluta de todo, incluso de la soberanía a los Estados Unidos en su momento, pero en ese entonces, Fede, en los años 90, el mundo parecía en una situación distinta. Entonces, incluso desde la perspectiva neoliberal, generaba más sentido en los años 90 una subordinación a Estados Unidos ante la caída de la Unión Soviética, la inexistencia de China, el auge del modelo unipolar estadounidense. En ese contexto generaba más sentido que ahora, cuando Estados Unidos aparece en decadencia, Europa ya convertida en una republiqueta bananera al servicio del imperialismo decadente estadounidense, y como mundo nuevo cada vez más fuerte, no solo en lo militar, sino por sobre todas las cosas en lo económico. Aparecen China, la India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, los BRICS, y esa es la posibilidad para Argentina de una nueva inserción en un mundo nuevo y de finalmente realizar de alguna manera la ruptura de los ciclos repetitivos y reiterativos en nuestra historia desde la Segunda Guerra en adelante de empate hegemónico entre un modelo neoliberal y un modelo popular al cual nosotros representamos, pero el cual en algún momento colisiona con los límites de su inserción internacional, por sobre todas las cosas a través de la ausencia de divisas, ¿no? Esa es la forma visible de esta inserción de Argentina en el mundo. Bueno, en este contexto actual, una subordinación a Estados Unidos representa un sinsentido desde todo punto de vista, porque Estados Unidos aparece como la potencia en decadencia. De alguna manera recuerda un poquito al pacto Roca-Runciman, claro, la política de Milei. Y no solo eso, Fede, sino que además en Estados Unidos, debido a esta crisis, comenzó con la reelección de Trump, o comenzará el 20 de enero, una política abiertamente contraria al neoliberalismo globalista. Van a establecer aranceles no solamente contra China, sino contra todos los países del mundo, incluida la Argentina, y en un escenario de proteccionismos, la apertura indiscriminada solo va a determinar una crisis aún mayor en la Argentina. Así que algunos lo llaman neomenemismo a esto. Esto para mí, el modelo de Milei, para mí parece como un menemismo zombie, ¿no? Recién salido de la tumba, con un ojo colgante, colgajos de carne, medio podrido, como los zombies de Thriller, del videoclip de Michael Jackson, porque las políticas del menemismo en la situación actual, de auge del proteccionismo, de auge del soberanismo y de auge de un mundo nuevo multipolar, carecen por completo de sentido y solo aparecen en contra del interés nacional de los argentinos, sin lugar a dudas. Bueno, suscribimos 100%, Ezequiel, por algo este programa se llama Tercera Posición, recoge la línea histórica del peronismo en relación a la necesidad de que la Argentina tenga una política exterior soberana que identifique el interés nacional por encima de los intereses de las distintas potencias en el mundo, y creo que así como a mediados del siglo XX, en una situación de crisis, la cuestión de la industria, el agregado de conocimiento y la capacidad de hacerla valer en ese escenario complejo era la clave para la soberanía, me parece que estamos en un escenario similar, donde este proteccionismo en realidad lo que busca es, en el salto tecnológico, en el salto económico, en el salto cualitativo que estamos viendo en los procesos productivos, quien logre proteger eso y utilizarlo como trampolín para el mundo que viene, va a sacar una ventaja considerable. Y para eso
son esas políticas, digamos, que vos llamabas proteccionistas. La Argentina estaba a la puerta de eso, faltaban muchas cosas, veníamos de un gobierno que quizás no estuvo a la altura de las expectativas de lo que se había planteado, pero estratégicamente la inserción en los BRICS, el planteo de nacionalizar YPF y luego utilizar esos recursos naturales para la industrialización y como manera secundaria para resolver el problema de la balanza comercial y no como ahora para exportarlo, para garantizar la valorización financiera, eran todos elementos que estábamos en la puerta de eso. Bueno, en las elecciones tomamos un camino equivocado, pero políticamente creo que la tarea sigue siendo volver a insistir en que tenemos que generar la conciencia para que ese ideario, volverlo a hacerlo, no solamente clarificarlo entre quienes tenemos un grado de inserción política o académica o demás, sino popularizarlo a través de distintos instrumentos, porque en eso es cada vez más determinante que nunca en este mundo, ¿no? Tener claridad del mundo en el que estamos y cuáles son las dicotomías que se juegan, donde la política exterior vuelve a ser parte del elemento central de lo que se discute en estos días. Así que bueno, Ezequiel, te queríamos agradecer por esta comunicación, por participar de esta transmisión de EVA TV en vivo desde Alemania. ¿Estás en Berlín? Sí, efectivamente. Bueno, en vivo desde Berlín, entonces, recordar que Ezequiel es profesor de Relaciones Internacionales, dirige el canal Demoliendo Mitos de la Política, un canal de YouTube que tiene un enorme impacto con distintos programas de análisis de la geopolítica de distintas perspectivas. Cuenta también con un equipo de analistas muy prestigioso también. La verdad que Ezequiel es un ejemplo también de cómo ha hecho de la producción académica y de la investigación un elemento central para la divulgación, así que te felicitamos también, Ezequiel, por ese proyecto y bueno, a ver cuándo nos volvemos a ver. Un abrazo, Fede, y a toda la audiencia. Bueno, era Ezequiel Vistoletti, le damos un aplauso en vivo desde Alemania, desde Berlín, comentando un poco la situación compleja, ¿no? El contexto europeo con la guerra, con un elemento presente, omnipresente. Claro, nosotros acá estamos lejos, ¿no? Estamos un poco... Sobre todo, o sea, a mí me sorprendió verdaderamente, me dejó anonadado. O sea, yo creo que sí, hay que ponerle una cara a la frase dato mata relato, aparece la cara de Ezequiel. Sí. Porque la cantidad de números, de data que trajo, todo bastante claro y también como muy integral, si se quiere, ¿no? No solamente desde lo que es Alemania, sino a nivel continental Europa, con todo lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, la asunción de Donald Trump ahora próxima, la verdad es que vuelva. Que vuelva, por favor. Bueno, vamos a gestionar un acuerdo entre EVA TV y Demoliendo Mitos, sí. para tenerlo más seguido acá en la programación de EVA TV. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con este programa y teníamos preparada la columna de Alejo. La columna sección de Alejo. Que hay que ponerle nombre. Podemos pedirle a la audiencia hacer una encuesta, ¿no? ¿Cómo le ponemos a la columna de Alejo? Hacemos una encuesta que le pongan nombre, porque somos muy democráticos. Y... Más o menos, depende de lo que propongan, pero si proponen algo más o menos... Sí, más vale. Invitamos a que dejen en los comentarios abajo a ver qué nombre les gustaría para esta columna. Y bueno, la verdad es que es re difícil. No, Alejo Fernández no. No, Alejo Álvaro, chicos. A ver, los chicos del Graf. Como Álvaro, como Kiara. Le mandamos un beso a Kiara. El recuerdo del primer programa. Qué difícil igual, ¿viste? Después de Ezequiel. ¿Pero de qué querías hablar vos? Mirá, nosotros aprovechando un poco, viste, la cercanía geográfica que había con Alemania, con Europa en general, queríamos traer un poco esta alianza, esta asociación que se está hablando mucho entre Argentina e Italia. ¿Es Argentina e Italia o es...? No. Milei Meloni. Es Milei Meloni. ¿Qué sería? ¿Memi? ¿O Mime? Milei Meloni. Miloni. Bueno. Sí, que... Bueno, de hecho, el jueves 12 de diciembre fue el día que Milei viajó a Italia a visitar a Giorgia Meloni. ¿A qué fue?
fue a un encuentro, a una relación bilateral. Es la sexta vez que se encontraron, varias veces. Vienen ya de sostener varios encuentros. En junio estuvo la invitación al G7 que le hizo Meloni a Milei. En noviembre se encontraron obviamente en el G20 acá en Brasil. Inmediatamente después de eso vino a visitarlo acá a Argentina. Y bueno, de alguna manera es como la devolución de cortesía, este viaje que realizó Milei. Pero no se firmó ningún acuerdo, no hay ninguna agenda oficial. O sea, mirá, hay varias cosas de las que se hablan, pero de las que solo se hablan. O sea, solo está ahí en el aire de alguna manera, ¿no? Cuando empezamos a ver las distintas aristas que rodean a este vínculo entre, bueno, Argentina e Italia, más Milei Meloni, se habla de una alianza estratégica para crear un centro productivo agroalimentario entre Italia y Argentina. Dicen que se puede llegar a alimentar 800 millones de personas con el aporte más del agro desde Argentina y un aporte del know-how por parte de Italia. Bien. Se habla de una alianza, ya entrando en estas, ¿no? Estos nombres que le ponen, una alianza de naciones libres unidas en contra de la tiranía y la miseria, ¿no? Que defienda la libertad de Occidente, ¿no? Que es una alianza también que mencionaron Meloni y Milei como para llevar adelante, para defender la agenda de la libertad de Occidente. Y después como que fueron bajando más en concreto a un plan de acción Italia-Argentina 2025-2030 que involucra la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, después también lo que es más a nivel de colaboración política, encuentros bilaterales entre los funcionarios de los países y el fortalecimiento del vínculo comercial y de inversiones. Bien, yo lo escuché a Milei en su discurso. Hizo un discurso para la juventud del partido de Meloni. Un discurso donde bajó la línea clásica contra el concepto de justicia social, contra la Agenda 2030, muy en favor de rescatar los valores occidentales, asociando esos valores con los valores del libre mercado, del capitalismo de libre empresa, como lo llama Javier Milei. Es decir, un discurso, si se quiere, bien de núcleo duro, ideológico, ejemplificándolo él con las políticas que lleva adelante en la Argentina. Esto cuando él lo dice allá, más allá de los militantes de Giorgia Meloni que lo pueden aplaudir, ¿qué efecto produce en la política italiana? Mirá, es un discurso reciclado, ¿viste? O sea, como decís vos, es núcleo duro, no hay nada nuevo, nada distinto de lo que viene diciendo, ¿sí? Sí, lo que se genera, de hecho, después de esta visita a Meloni, la citan en el Senado para preguntarle sobre estos hechos. También incluso como que en el Senado llegó a hablarse del término motosierra, ¿sí? O sea, miren lo lejos que ha llegado. Antes Argentina era famosa por los libros, por sus grandes escritores, por los premios energía Nobel. Nuclear. Y ahora somos famosos por haber introducido la palabra motosierra en la política. Exactamente. Y de hecho, se la citó a Meloni para que dé explicaciones de alguna manera del vínculo de Milei, sobre todo indagando en la posibilidad de que Meloni aplique las mismas políticas en Italia. ¿Sí? A ver, para. O sea, la convocan los senadores italianos para decirle, che, Giorgia, ¿todo bien con vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda lo de Milei? ¿Vos pensás seguir algo de esta línea que plantea Milei? Exactamente. ¿Y Giorgia qué dijo? Y ahí Meloni dice como, yo puedo ser amiga de Milei, así dijo, pero a mí no me van a crecer las patillas. Apá. Así lo dijo en el Senado, y básicamente aludiendo a que después aclaró, digamos, fue profundizando, y que diciendo que las políticas que representa Milei no se pueden aplicar en Italia. De hecho, hay muchas críticas, si se quiere, desde algunos centros libertarios, de que las políticas que aplica Meloni en Italia las catalogan de populistas. Claro. ¿No? Entonces, digamos que, o sea,
Milei y Meloni son muy amigos, pero Meloni es bastante casta, ¿no? En términos de Milei. O sea, asumió con una agenda como bastante extrema y una vez que llegó al poder se moderó. O sea, como que el statu quo no lo modificó tanto. Obviamente, bueno, hay determinadas agendas que sostiene, digamos, desde esta posición de derecha, pero no llega al punto de el recorte, el super recorte, digamos, sobre las cuentas públicas, la baja de impuestos, ¿no? De hecho, impuso un impuesto para los más ricos en Italia. También tenía una agenda muy anti-europea y también la moderó, ¿sí? Entonces, digamos que es raro, pero bueno, hay una afinidad ideológica, ¿no? E incluso en estos encuentros, estos 6 encuentros que llevan, se ha llegado, o sea, uno interpreta que se ha llegado a desarrollar una amistad, ¿no? Por lo menos es lo que se intenta transmitir en los medios, ¿no? Porque también hay mucho de puesta en escena, ¿o no? Hay un poco de marketing en esto de que Milei hace de su presencia en estos foros internacionales un activo político de su figura, ¿no? Con esto de que soy la estrella surgiente del liberalismo, a él le sirve más como un posicionamiento de la marca Milei. Total. Que como una influencia real de lo que van a tomar de sus políticas o de los acuerdos institucionales para el país. Totalmente, sí. De hecho, bueno, o sea, a ver, Meloni justo en el Senado dijo como, soy amiga de Milei. O sea, lo declaró. Después, bueno, hay que ver, ¿no? Cuán profunda es esa amistad después de verte 6 veces, ¿no? Pero para mí, bueno, de eso está preocupada Yuyito en todo caso. Seguro. Pero no, en línea con lo que comentás, yo creo que hay, y que es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de analizar esta alianza Argentina-Italia, y es que yo me puse a la hora de investigar, digamos, un poco más para la columna, a tratar de pensar como, bueno, ¿cuáles son los beneficios concretos para el Estado argentino de esta alianza? ¿No? ¿Cuál es la oportunidad? Y la realidad es que es como vos decís, o sea, yo por lo menos no encuentro algo más allá de un respaldo político a Milei, digamos, a nivel personal, ¿no? O sea, de acumulación de poder político hacia adentro y también hacia afuera, digamos, más para sacar chapa, ¿viste? Uh-huh. Pero no se advierte ningún beneficio, o sea, hasta ahora, concreto de esta supuesta alianza. Porque también otra cosa, y que bueno, vieron que arrancamos comentando de esta alianza y de lo que se habla, ¿no? ¿Y por qué lo que se habla? Porque no hay ningún documento firmado. O sea, no hay ningún memorando, no hay ninguna... seguramente, bueno, quienes nos están viendo deben recordar muy bien lo que fueron las alianzas estratégicas con China, con Rusia, ¿no? Como presentada como una alianza estratégica integral en el cual se firmaron documentos con muchísimas páginas, pero estaba todo bien claro, bien redactado, ¿viste? Acordado y firmado, o sea, comprometido. Acá es como hasta ahora, por lo menos, es una alianza informal. Ajá. O sea, hay que ver si en algún momento, si de acá adelante, si se profundiza, si adquiere el formato de un documento, de un memorando, como para darle mayor formalidad y eventualmente también poder ir definiendo más las líneas de esa alianza, ¿no? Que hasta ahora viene siendo todo aire. Bueno, veremos cómo sigue la novela de Milei y Meloni. Si es que sigue, y nos comprometemos a mantener informado al público de EVA TV respecto de la continuidad de esta novela. Total, ahí vamos a estar. Bueno, y nosotros nos vamos a ir despidiendo porque se nos terminó el programa. Creo que estuvo bien. Me gustó la columna, hay que seguirla. Vamos. Le pedimos a la gente que ponga
que ponga el nombre, El nombre, la sugerencia, por favor, que nos ayude. la columna de Alejo Álvarez en tercera posición. Y nosotros, como siempre, le agradecemos a todos y todas aquellos que están detrás de la pantalla, que hacen posible que salgamos al aire en tercera posición, a Sabino, a Manuel, a Bruno, a María Emilia Raciati. Le mandamos un beso grande a Kiara. Un abrazo a Kiara. Y nos vamos a seguir viendo por la pantalla de Eva TV, ya sea cuando salimos al aire, los lunes a las 20 o en cualquier momento de la semana. Pueden volver a ver los programas anteriores, si quieren, Sí. si vieron. Deben volver a ver los programas repetirlos. anteriores. Bueno, nos vemos.